Hola, nuestro equipo está formado por Luz María Agüero, Bexabe Gómez, Hugo Sánchez y mi persona, Mariela Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a dar cumplimiento a una de las actividades de nuestra cátedra Historia de la Psicología. Analizaremos el Código de Ética del Psicólogo. Como toda profesión, pues contamos con un conjunto de normas que va a regular la conducta del psicólogo en el ejercicio. Estas están fundamentadas en la moral, en la ética y en las buenas costumbres. El código consta de 182 artículos distribuidos en 12 capítulos, donde se establecen el objetivo, las obligaciones, así como las sanciones en caso de que incurran en falta. Me corresponde entonces analizar desde el artículo 1 al 53, donde tomar en cuenta los más resaltantes. Tenemos las disposiciones generales, que nos establece que es de carácter obligatorio toda la normativa, así como los reglamentos, acuerdos o resoluciones, los cuales son promulgados por la Federación de Psicología, así como el Colegio de Psicólogos, siempre y cuando que todas estas concatenen. El objetivo de la profesión está enmarcado en cuanto que la característica es que es humana, es digna, debe estar asimismo ejercida con estos parámetros. No puede un psicólogo prestar servicio cuando predica la moral y practica lo inmoral. Esto tanto a nivel personal como profesional deben estar en la misma paralelo. Asimismo debe constituirse con todos esos deberes esenciales, como son la prioridad, la independencia, la generosidad, la objetividad, la integridad, fraternidad, imparcialidad, libertad y justicia. Todos estos son de estricto cumplimiento. También tenemos los deberes hacia sus actividades, como lo son desde el artículo 13 hasta el artículo 28. Estas deben estar en constante preparación, tanto intelectual, personal y profesional, para brindar un mejor servicio a sus consultantes. Están comprometidos con constante estudio de la ciencia en ese proceso mental. Está prohibido que ellos suministren medicamentos o todo tipo de drogas o estupefacientes. Asimismo, se les está prohibido que realicen algún tipo de informes o certificados los cuales no hayan cumplido con los parámetros correspondientes. Deben ser solicitados, de ser solicitados por un tribunal, pues estos deben prestar el servicio como expertos en dar su opinión en un juicio. Deben colaborar así con la comunidad en caso de que pueden prestar medidas para las actividades que fomenten ese bienestar. Asimismo, si alguna persona no puede pagar sus honorarios, pues ellos deben prestar esa ayuda. Desde el 23 al 33 nos establece que ellos no pueden realizar actividades que sean paralelas y que vayan en contra de la ética, y no pueden bajo ningún motivo pues causarle un daño a un consultante y mucho menos a un colega, aprovechándose de sus condiciones o de todos los conocimientos que él tenga de esa persona. El artículo 34 al 42 establece la responsabilidad de la Federación de Psicología de Venezuela, así como ellos dictan las pautas en cuanto a la publicidad y todo lo correspondiente a las actividades que debe cumplir el psicólogo. Estos deben estar supervisadas por ella. Desde el 45 al 52 nos establece que de realizar conferencias o artículos en prensa, estos deben ser todos con fines didácticos, en ningún momento pues con fines publicitarios o de manera de hacer llamado a la gente como propagandista. No pueden valerse de su profesión para sacar ventaja de esto. Y por último, y es importante, el artículo 53 es deber del psicólogo firmar todos los informes y asimismo colocarle el número de la federación. Gracias. Mi nombre es Luz María Agüero. En esta oportunidad voy a hablarle del capítulo 1 de los deberes éticos en el área de la investigación. Corresponden a los artículos 54 y 75. La investigación en psicología debe de realizarse por personas técnicamente preparadas, siguiendo principios éticos y científicos. En los casos donde el paciente tenga problemas mentales, debe de contar con una autorización por escrito por su representado. En caso que el paciente goce de plena facultad mental, de igual manera tiene que manifestar su voluntad de formar parte de ese experimento y tener la libertad de retirarse cuando lo consideren conveniente. La integridad física y mental del paciente debe estar siempre protegida y debe de contar con vigilancia médica durante el experimento.
se le debe de informar al paciente o a la persona que se somete al experimento de la naturaleza, el alcance y las consecuencias de dicho experimento, salvo que esta información vaya a cambiar los resultados. El investigador debe de mantener el anonimato del investigado y analizar la necesidad real y los riesgos que se corren con esa prueba, teniendo el cuidado de no crear falsas expectativas. Cuando se trata de publicaciones en periódicos y revistas, el investigador debe de asumir la responsabilidad de lo publicado. En caso que participe más de un investigador, a cada uno se le debe dar el crédito dependiendo cómo haya participado. Debe respetarse el derecho de autor. Capítulo 2. De los deberes éticos en el área de la docencia. Corresponde a los artículos 76 y 84. Los deberes primordiales en el área de la docencia, el respeto a la dignidad humana. Se debe tener en cuenta que la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad y la formación del individuo para la sociedad. Se considera una violación de la normativa ética de la profesión de psicología. 1. Participar en actividades y manifestaciones que lesionen los principios consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. 2. La mala conducta pública. 3. La incapacidad comprobada científicamente. 4. Reiterados incumplimientos de sus deberes como docente. El psicólogo debe estimular al estudiante a la búsqueda del conocimiento orientado a la investigación y a la libre idea. Capítulo 3. De los deberes éticos relativos a los recursos e instrumentos de trabajo. Corresponden los artículos 85-95. Ningún psicólogo debe reproducir materiales acreditados como uso psicológico e introducir modificaciones en el mismo con fines comerciales sin permiso del autor. Cuando ese material sea de calidad experimental, el permiso es limitado y no se permite su comercialización ni distribución. En caso de materiales sin resultados conclusos, dicho material solo se podrá utilizar en la parte didáctica previa aclaratoria. El uso de la palabra test o prueba psicológica debe ser utilizado solamente por personal acreditado. Por ejemplo, hay muchas personas por allí haciendo test psicológico y tienen el atrevimiento incluso de interpretarlo. Eso es sumamente delicado, ya que pueden causar un trauma a la persona. Desde mi punto de vista debe ser denunciado ante los gremios correspondientes. Capítulo 4. De los deberes éticos frente a las autoridades públicas. El psicólogo debe estar dispuesto a prestar su colaboración profesional a las autoridades públicas, especialmente la de las administraciones de justicia, demostrando siempre respeto ante ellas sin menoscabar su autonomía e independencia. Debe de presentar con puntualidad los dictámenes exigidos. Estos dictámenes deben ser imparciales, objetivos, en aras a la verdad y la justicia. El deber del psicólogo y sus organismos gremiales es de prestar su colaboración a través de su ciencia para plantear soluciones a los problemas que se puedan presentar en el país. Mi nombre es Betsabe Gómez y tengo la responsabilidad de darle continuidad a la exposición. El capítulo que me toca desarrollar es el capítulo 5, de los deberes del psicólogo para el consultante, que da desde el artículo 101 hasta el 131. Por motivos de tiempo se determinan los artículos más importantes, que son los que se detallan a continuación. Artículo 101. El psicólogo debe siempre recurrir a procedimientos técnicos y científicos adecuados para prestar la debida atención profesional a quien solicite de sus servicios. Artículo 129. El psicólogo debe respetar al consultante en cuanto atañe a sus ideas políticas, religiosas y vida privada, e igualmente a su condición económica. Artículo 131. El psicólogo, como miembro de una institución o empresa del Estado, deberá velar por los más altos principios éticos de la profesión. Un ejemplo que contenga todas estas características detalladas en los siguientes artículos sería que un psicólogo, como representante de los más altos principios éticos, debe servir a sus consultantes con discreción, eficacia, esmero y diligencia. De igual manera, este debe utilizar los procedimientos tanto
científicos como técnicos para así dar la mayor atención profesional posible. De igual manera, un psicólogo debe respetar los puntos de vista de sus pacientes y no caer en discusiones en el ámbito político, religioso, sexual, económico, entre otras cosas. El psicólogo debe en algunas ocasiones entender que puede recurrir a otros profesionales de diversas áreas para la mejor conducción del problema planteado por el consultante. Continuamos con la exposición del Código de Ética Profesional para el psicólogo. Mi nombre es el licenciado Hugo Omar Sánchez y me toca hablar sobre los últimos capítulos de este código. El capítulo número 8 habla del artículo 148 al artículo 158, que nos habla sobre los honorarios profesionales. Nos establece que la compensación es un derecho y nos establece que los profesionales no deben lucrarse con este tipo de compensaciones para hacer la profesión un poco más humanista. Establece cuáles son los parámetros, los baremos que debemos seguir para determinar cuánto es el costo de una compensación, cuánto es el costo de una consulta. Igualmente, regula y delimita cuál es la distribución de los honorarios profesionales, al igual como establece el procedimiento en caso de que estos honorarios profesionales lleguen a una diatriba. Establece cuál es el procedimiento a seguir para resolver ese tipo de conflictos. Okay. El capítulo número 9 nos habla del artículo 159 al artículo 172 y nos establece cuáles son nuestros deberes hacia nuestros colegas. Esta serie de capítulos, más que todo, nos fundamentan en valores, nos fundamentan en valores hacia con el gremio, como son la fraternidad, el respeto, la aceptación, la ética. También nos habla del compañerismo, cómo debemos afrontar las tareas cuando un compañero le suceda o ocurra en alguna eventualidad. Y este tipo de artículos también nos evitan lo que es la competencia desleal. De repente quitar clientes o hacer publicidad de ofertas para atraer mayor tipo de personas. Igualmente nos regula el trato hacia nuestros superiores y el trato hacia nuestros subalternos en los casos en que los psicólogos se encuentren en una institución de tipo vertical y deban tener una relación laboral de superior-subalterno. Nos regula los diagnósticos y las historias de los consultantes. Los deberes para con el gremio lo vemos en el capítulo número 10, en el artículo que va desde el 173 al 176, y básicamente lo que establece son los deberes del psicólogo para con su gremio profesional. Establece la subordinación que se debe tener en todo momento para con el gremio. Las decisiones que se tomen deben acatarse. Igualmente, en el capítulo número 11, que va del 127 al 179, es un capítulo muy importante, ya que el mismo nos habla sobre las sanciones y cuáles son las causas que determinan este tipo de sanciones. Dentro de las causas que tenemos que determinan el tipo de sanciones son ejercer la profesión estando bajo suspensión, ser cómplice de alguna actividad que establezca el código, hacer esoterismo presentándolo como psicología, no realizar contribuciones a la ley, hacer faltas a los directivos de la Federación Venezolana de Psicólogos, igualmente las violaciones que se puedan tener sobre los demás artículos que ya presentamos en este código, las infracciones a la ética profesional y no acatar lo acordado en las asambleas que se realicen en la Federación. Y el último artículo que podría ser la reincidencia. Pues, ¿cómo se aplican o cuáles son las sanciones aplicables? Bueno, las sanciones aplicables son tres. Es la amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión del ejercicio de la profesión. Dentro de las disposiciones finales que tenemos en el capítulo número 12, establece la difusión del código que ya expusimos y nos asegura el cumplimiento de ese código mediante un fiel juramento que se realiza. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.